es la respuesta correcta? ¿Viajé a Estados Unidos o viajé a los Estados Unidos? Si no estás seguro de la respuesta, este video es perfecto para ti. En la clase de hoy vamos a poner a prueba tu conocimiento de los artículos en español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la información, la teoría de la clase de hoy. Es gratuito. En los apuntes tienes un resumen de toda la explicación y también más ejercicios para practicar. Y las respuestas, las traducciones, absolutamente todo para estudiar. Te dejo el link en la descripción. Primero que nada, ¿qué son los artículos? Bueno, son estas palabras que van antes de un sustantivo y que nos ayudan a identificar si algo es específico o no, y también si es masculino, femenino, singular o plural. Recuerda que tenemos artículos definidos y tenemos artículos indefinidos. Usamos los artículos definidos cuando algo es conocido o específico y tenemos 4. Para el femenino singular tenemos la, para el masculino singular vamos a usar el, para el plural femenino vamos a usar las y para el plural masculino los. Por ejemplo, la carpeta y el barco, y usamos los artículos indefinidos cuando el sustantivo es desconocido o no específico. Y también tenemos 4. Para el femenino singular vamos a usar una, para el masculino singular tenemos un, para el plural femenino usamos unas y para el plural masculino unos. Por ejemplo, una carpeta, un barco. Ahora hablemos de cuándo tenemos que usar los artículos. La mayoría de mis estudiantes son angloparlantes y como hablan inglés, a veces se confunden con las reglas porque por lo general el español y el inglés comparten el uso. Por ejemplo, ve al banco. ¿Sí? To go to the bank, pero a veces no. Por ejemplo, I'm a teacher, vamos a decir soy maestra o soy profesora. Entonces, cuando usamos los artículos, vamos a ver algunas de las reglas. No veremos todas porque son bastantes y es un tema bastante amplio, pero vamos a ver las más importantes. Usamos los artículos definidos cuando nos referimos a algo específico y conocido, por ejemplo, la computadora que tengo es muy rápida. Lo usamos con sustantivos abstractos, esos que no podemos tocar como el amor, la amistad, la paz. Los usamos con los días de la semana, los lunes, los martes, los miércoles, etc. Y vamos a usar los artículos indefinidos cuando nos referimos a algo no específico o desconocido por la persona que nos escucha. Por ejemplo, tengo una pregunta. Yo sé cuál es la pregunta, pero la persona con la que estoy hablando no sabe. Cuando hablamos de cantidades aproximadas, por ejemplo, unos amigos van a venir a cenar. Ahora, ¿cuándo no usamos los artículos? Cuando hablamos de profesiones o nacionalidades, por ejemplo, soy profesora de español, soy argentina o soy de Argentina. Con los nombres de idiomas, especialmente cuando usamos verbos como hablar, estudiar, enseñar y aprender. Por ejemplo, empecé a estudiar inglés hace unos años. Cuando hablamos de sustantivos en un sentido general, por ejemplo, ella siempre viste ropa moderna. Estamos diciendo que lo hace de manera general. Prefiero estudiar química. En general, no es una rama específica. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con esto del primer ejemplo que veíamos de los Estados Unidos, ¿no? Con o sin artículo. Cuando decimos los Estados Unidos, estamos haciendo referencia a todo el nombre, los Estados Unidos de América.
¿no? De la traducción de The United States of America. La versión corta es sin artículo y también es aceptada, ¿sí? Soy de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que algunos nombres de ciudades o lugares tienen o llevan el artículo en el nombre. Por ejemplo, El Cairo, La Paz, La Habana, El Salvador. Fantástico, ya terminamos con esta revisión de la teoría en general. Ahora vamos a la trivia. ¿Estás listo? Vamos. Elige o selecciona la opción correcta de acuerdo a las reglas que estuvimos revisando. Luego yo te voy a dar la respuesta correcta, así que quédate hasta el final. Número 1. Reino Unido asistirá a la conferencia mundial. El, un o sin artículo aquí, ¿qué crees? ¿Qué opción es correcta? La respuesta correcta es la A, el. El Reino Unido asistirá a la conferencia mundial. Aquí en este caso el nombre del país lleva el artículo, The United Kingdom. Entonces vamos a decir el Reino Unido. 2. Sol está muy fuerte hoy. Sin artículo, ve el artículo o la opción C con un. La respuesta correcta es la B, el. El sol está muy fuerte. Estamos aquí siendo específicos. Vamos con la número 3. Tengo gran noticia para ti. Una, la o sin artículo. ¿Cómo escribirías esta frase? La respuesta es la A, con artículo, ¿no? El artículo indefinido una. Tengo una gran noticia para ti. Recuerda que yo sé la noticia, pero tú no. Vamos con la número 4. Película que vimos anoche fue increíble. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? La, una o aquí tendríamos que decirlo sin artículo. Vamos a usar artículo en esta y la respuesta correcta es la A, la. La película que vimos anoche fue increíble. Vamos con la número 5. Perú es un país con una rica cultura. Vamos a decir el Perú sin artículo, solamente Perú o un. Bueno, aquí la respuesta A y la B son correctas. Se puede decir el Perú o simplemente Perú, sin artículo. Perú es un país con una rica cultura o el Perú es un país con una rica cultura. Vamos con la número 6. Hoy he comprado camisa roja. Sin artículo, la o una. La respuesta correcta es una. Hoy he comprado una camisa roja. Vamos con la número 7. Perros son animales leales. Vamos a decir los, unos o sin artículo aquí. La respuesta correcta es la A, los. Los perros son animales leales. Estamos hablando específicamente de los perros. Vamos con la número 8. Durante el viaje, Juan nos contó historias muy graciosas. Aquí es sin artículo, vamos a usar la o unas. La respuesta correcta es la C, unas. Durante el viaje, Juan nos contó unas historias muy graciosas. Vamos con la número 9. Café que preparaste está delicioso. El, vamos a usarlo aquí sin artículo o un. La respuesta correcta es la A. El café que preparaste está delicioso. Vamos con la número 10. Victoria es dentista. Una, la o sin artículo aquí. Aquí la respuesta correcta es sin artículo. Victoria es dentista. Si decimos que Victoria es la dentista, significa que hay muchas personas y estamos especificando la persona que es la dentista del grupo. Vamos con la siguiente, la número 11. Mañana vamos a estudiar italiano. El,
sin artículo o un. La respuesta correcta es sin artículo. Mañana vamos a estudiar italiano. Estamos hablando del idioma. Número 12. Amor que siento por ti es inmenso. A, el, B, sin artículo o C, un. La respuesta correcta es la A, el. El amor que siento por ti es inmenso. La siguiente. Él tiene idea muy clara de lo que quiere. A, una, B, la o C, sin artículo. La respuesta correcta es la A, una. Él tiene una idea muy clara de lo que quiere. Número 14. Estudio geografía todos los días. A, él, B, sin artículo o C, un. La respuesta correcta es la B, sin artículo. Estudio geografía todos los días. Esta es una materia, ¿no? Por ejemplo, de estudio de la secundaria. La número 15. Viernes es mi día favorito de la semana. Sin artículo, un o el. La respuesta correcta es la C, el. El viernes es mi día favorito de la semana. ¡Fabuloso! Bueno, ¿cómo te fue? ¿Pudiste completar todos los ejercicios? También quiero recomendarte esta otra clase en donde vimos más reglas de los artículos, otras reglas que no vimos en la clase de hoy, cuándo y cómo usarlos y cuándo no. Puedes ir a ver esa clase con esas otras reglas. Te dejo el link en la descripción. También recuerda descargar los apuntes de la clase de hoy porque así tienes más ejercicios para practicar de este estilo con las respuestas y todo lo que necesitas para practicar más. En los comentarios dime cuántas respuestas acertaste. ¿Te gustó esta trivia? Comparte tus resultados con todos nosotros. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí y si quieres mejorar tu español conmigo, si quieres que yo sea tu profesora de español, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva conmigo, con un plan de estudio estructurado para mejorar tu español y además tienes acceso a nuestras clases grupales semanales con nuestros profesores de España y de diferentes países de Hispanoamérica. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Espero que hayas aprendido un poquito más o cómo usar los artículos en español un poquitito mejor. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.